Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Dialogamos sobre los alimentos que producimos y consumimos. Pedro, al despertar por la mañana, pregunta a su mamá si necesita ayuda en la preparación del desayuno. Ella le responde que sí, y que van a preparar un rico desayuno con alimentos que produce la comunidad. En ese instante, Pedro recuerda la clasificación de los alimentos por la función que cumplen en nuestro organismo, como energéticos, constructores y protectores. Asimismo, recordó que cada uno de ellos tiene un determinado contenido nutricional, que su consumo debe ayudar a obtener las calorías necesarias para desarrollar las funciones vitales del organismo y que también proveen de energía para las actividades físicas o el trabajo que se realizan durante el día. Además de recordar lo aprendido en las sesiones anteriores, Pedro se preguntó lo siguiente: ¿los alimentos tendrán relación con la prevención de las enfermedades más frecuentes en la comunidad? ¿Cómo podemos mantener un estilo de vida saludable? Pregunta que se hizo Pedro. Anímate a dialogar con la persona que va a preparar los alimentos en tu casa. Reúne la información necesaria para conversar con ella o él. La información que obtengas te servirá para proponer una combinación más adecuada. Así aprovecharán mejor los alimentos con los que cuentan en tu comunidad. Con ello mantendrán una alimentación saludable tú y tu familia. En la imagen tenemos la representación de cómo se debe distribuir las calorías en un día, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Antes del diálogo con tu familiar, es importante la planificación. Cuadro de planificación con 3 preguntas importantes. ¿Qué voy a realizar? ¿A quién voy a entrevistar? ¿Para qué lo haré y qué información espero obtener? Aquí tenemos las respuestas posibles a esta planificación. Primero, ¿qué voy a realizar? Un diálogo. Que también puede ser denominado como una entrevista. Es decir, un diálogo abierto. ¿A quién voy a entrevistar? A un familiar encargado de cocinar en casa para todos. ¿Para qué lo haré y qué información espero obtener? Para proponer cómo podemos combinar los alimentos de acuerdo a su contenido nutricional y mantener sana a mi familia. Este es el cuadro de planificación del diálogo o entrevista. A continuación vas a preparar tus preguntas, las que vas a hacer a tu familiar encargado, papá, mamá, hermano o hermana, con quien vivas en casa, encargado de cocinar o encargada de cocinar o preparar los alimentos. Estas son las preguntas que te proponemos puedes hacerles para tu diálogo con el familiar. Primero, le vas a preguntar: ¿qué alimentos se producen en mi comunidad? ¿Qué alimentos que también consumimos son transportados de otros lugares? ¿Correcto? ¿Qué alimentos consumimos más en la familia? ¿Qué aporte nutricional brindan a nuestro desarrollo? 4 preguntas importantes que vas a compartirlas con tu familiar para que te responda de acuerdo a la comunidad en donde vivan. Finalmente vas a preparar un espacio, un lugar adecuado para el diálogo y vas a invitar cortésmente a la persona con quien vas a conversar, a tu familiar. ¿Correcto?
Preparaste el cuadro, preparaste las preguntas y ahora preparas el espacio, el lugar en casa en donde vas a conversar o entrevistar a tu familiar. Ahora presta mucha atención a tu actuación durante el diálogo. Anteriormente vimos antes del diálogo la preparación de las preguntas, el cuadro con las 3 columnas importantes de planificación y por supuesto el espacio adecuado que vas a preparar. Pero durante el diálogo, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, en el diálogo con la persona que va a preparar, por ejemplo, el desayuno, almuerzo o cena, elabora una lista. Escucha muy bien, elabora una lista con los diferentes productos alimenticios que produce tu comunidad o que han comprado en el mercado el último fin de semana y que ya se encuentran en tu casa. Muy bien, elaboras, repetimos, una lista con todos los productos que han comprado en casa, mamá, papá, quien haya hecho las compras del último fin de semana. Bueno, organícenlos y comparen su valor nutritivo para poder combinarlos y obtener una alimentación saludable. Vas a organizar estos productos en casa para la cocina de la semana y vas a poder comparar su valor nutritivo para combinarlos adecuadamente y planificar la preparación de los alimentos de la semana. Te invitamos a considerar la siguiente tabla, que sirve para consignar la información que recogerás en la conversación. Veamos esa tabla para que puedas compararla con los alimentos en casa. Aquí tenemos los productos que puedes tener en casa, por ejemplo, cereales, muy bien, además de los cereales, tal vez tengas tubérculos, es decir, se ha comprado papa, chuño, camote u otros, menestras, lentejas, porotos, etc. Verduras, lechugas, tomates, etc., ¿verdad? Frutas, es importante, si es que tiene frutas en casa para la semana, de acuerdo a la temporada y lo que se vende en tu comunidad. Lácteos y derivados, leche, queso, mantequilla, etc. Además, las carnes, específicamente las carnes, los pescados y por supuesto los huevos. Azúcares y derivados. Y las grasas. ¿Correcto? Aquí tenemos exactamente 9 grupos de alimentos que debes tener o puedes tener en casa como una recomendación. Tú vas a poner exactamente lo que tienes y lo que no tienes de acuerdo a las compras hechas en casa el último fin de semana por el responsable de tu familia. Aquí vas a especificar, ¿correcto? Vamos con un ejemplo. Aquí tenemos los productos que se tienen en casa en este ejemplo. El cereal, el arroz, como tubérculo está la papa presente en casa, es un ejemplo. La lenteja en menestras, el tomate en las verduras, el plátano como fruta, la leche como lácteo, la carne de res como carnes, pescados y huevos. Bueno, la carne de res es la que predomina en esta compra. Azúcares y derivados, el azúcar, y como grasas, el aceite. Y de acuerdo a la información de los especialistas, el arroz tiene 130 kilocalorías. La papa, 80 kilocalorías por cada 100 gramos. La lenteja, 116 kilocalorías. El tomate, 18 kilocalorías. El plátano, 90 kilocalorías. La leche, 42 kilocalorías. La carne de res, 250 kilocalorías. Noten la gran diferencia. El azúcar cuenta con 387 kilocalorías. Nótese la enorme diferencia. Y el aceite, que es una grasa, tiene 884 kilocalorías. De esta manera estamos viendo el contenido nutricional de acuerdo a las kilocalorías. Y en estas columnas vamos a poner la cantidad de kilogramos. Recuerden que un kilogramo tiene 1000 gramos que cuentas en casa, por ejemplo, del arroz, de la papa, ¿verdad?
Si has comprado 3 kilos de arroz, vas a poner 1000 gramos, 1000 gramos, 1000 gramos. En total tenemos 3000 gramos, ¿correcto? Muy bien. Pero tienes que poner acá los productos de acuerdo a lo que hayan comprado en casa para la semana de alimentación. De esta manera, tú y tu familiar ya identificaron los alimentos con los que cuentan en casa y sus respectivos contenidos nutricionales. Es el momento de centrar el diálogo en organizar los que serán utilizados para preparar el desayuno, el almuerzo o la cena. Recuerden considerar una alimentación saludable para toda tu familia. Por eso, tomando en cuenta toda la información anterior, tú y tu familiar van a conversar, dialogar y ponerse de acuerdo sobre cuáles serían los mejores resultados o las mejores alternativas para un desayuno, un almuerzo o una cena saludable. Te podemos ayudar en la siguiente tarea para hacer exactamente tu horario o tu menú de la semana para la familia. Muy bien, acá tenemos esta división y este cuadro que te proponemos para que completes. Los 3 momentos importantes de alimentación en el día, ¿verdad? ¿Cuáles son? Aquí los tenemos. Primero, en el desayuno, correcto. En el almuerzo, también es importante. Tenemos en la segunda columna o en la tercera y cuarta columna en este caso. Y finalmente, la cena. Muy bien, completamos este cuadro. Vas a completar dialogando y consensuando con tu familiar, ¿verdad? ¿Qué alimentos cuentas en casa para el desayuno? Muy bien, aquí lo vas a enlistar, ¿verdad? Los alimentos con los que cuentas en casa para preparar el desayuno. Muy bien. Muy bien, con contenido nutricional. ¿Y qué valor nutricional tienen esos alimentos? Y al final vas a sumar todo el valor nutricional de estos alimentos del desayuno en la semana para sumarlos aquí, en esta parte final. De igual manera vas a hacer lo mismo con los alimentos del almuerzo y de la cena. Por eso es muy importante que organices muy bien todos los alimentos con los que cuentas en la semana. Revisa con tu familiar en casa para poder organizarlos y cuáles van al desayuno, cuáles al almuerzo y cuáles a la cena, y vas a completar con su valor nutricional. Ya lo hiciste anteriormente en el cuadro, ¿verdad? Muy bien, de esos alimentos anteriores, selecciona cuáles son para el desayuno, almuerzo y cena. Aquí tenemos el ejemplo de alimentos seleccionados para los 3 momentos del día: desayuno, almuerzo y cena. Los alimentos en el desayuno en este ejemplo. Para el desayuno, pan, leche, huevo, mantequilla, palta, queso y yogurt. Alimentos seleccionados para el almuerzo: lenteja, carne, pollo, pescado, papa, arroz y fideo. Y de acuerdo a este ejemplo, los alimentos encontrados para la semana en la cena: arroz también, pollo, zapallo, espinaca, manzana, se prepara con manzana cocida para la cena, camote y carne. De esta forma, ya hemos organizado los alimentos de la semana. Para el desayuno, almuerzo y cena, es momento de hallar el valor nutricional de cada uno de ellos para hacer la suma correspondiente. Y aquí tenemos
de acuerdo a la investigación que hemos realizado, el valor nutricional de cada uno de estos alimentos sobre una base de 100. Este es un valor muy importante, tomando en cuenta el contenido, las proteínas, las grasas, las calorías de cada uno de estos alimentos. Sobre 100, ¿verdad? Por ejemplo, podemos apreciar en el desayuno el alto contenido que tiene, en este caso, la leche, como contenido de valor nutricional. Sumamos el pan 23, leche 91, en valor nutricional el huevo 18, mantequilla 23, palta 40, queso 17, yogur 43. En el desayuno tenemos un total de valor nutricional de 255, hemos sumado todo, de 700. ¿Por qué 700? Porque el máximo valor nutricional se ha considerado 100. Y tenemos 7 alimentos, 100 más 100 más 100 más 100 más 100 más 100 más 100, 100 por 7, 700, ¿verdad? Sobre ese total hemos sumado el valor nutricional de cada uno de estos alimentos, 255 de un total de 700. Por lo tanto, ese es el valor nutricional de los alimentos para el desayuno que tenemos en casa en este ejemplo. De igual manera hemos procedido con los alimentos del almuerzo, la lenteja, la carne, el pollo, pescado, papa, arroz y fideo. Como podemos apreciar, el pescado tiene un alto valor nutricional, un valor de 80 sobre 100. Y el que tiene más bajo valor nutricional en la comida o en el almuerzo, aquí tenemos el pollo, 28 sobre 100. Sumamos todo y tenemos el resultado, 362 de 700. ¿Correcto? Podemos apreciar, observen, que hasta el momento el almuerzo es el que tiene mayor valor nutricional de acuerdo a los alimentos que hemos organizado, ¿verdad? Más por un poco que el desayuno. Finalmente sumamos el valor nutricional del arroz, el pollo, el zapallo, la espinaca, la manzana cocida, el camote y la carne, alimentos para la cena. Y total tenemos 316. ¿De cuánto? De 700, porque son 7 alimentos. Un máximo de 100 por cada alimento hace 700. Este es el cuadro resumen del valor nutricional que hemos calculado en este ejemplo de los alimentos para el desayuno, almuerzo y cena en la semana. Entonces, en este ejemplo, el almuerzo es el que tiene un valor alto en nutricional. Y luego está la cena y finalmente el desayuno. Tú también vas a ser este organizador de acuerdo a tus alimentos y vas a poder darte cuenta en qué parte del día es que necesitas mejorar tu alimentación. Lo ideal es que tengas los más altos números posibles. Lo haces en tu cuaderno de evidencias, con el familiar cuando lo entrevistes. Tienes que tratar de ubicar alimentos de tu comunidad que más se consuman de acuerdo a la zona o región donde vivas. Ahora, después del diálogo, agradece la participación de tu familiar por el momento brindado. Eso te va a permitir organizar, como dijimos, una alimentación saludable para toda tu familia. Además le comentas que la información proporcionada es de mucha utilidad. Ahora nuevamente vas a usar tu cuaderno para poder sistematizar la información del diálogo familiar. Aquí tenemos estos cuadros que vas a completar en tu cuaderno de evidencias. Alimentos consumidos y su relación con nuestra salud, tema central. Y por supuesto, vas a completar estos cuadros con las enfermedades más frecuentes en la familia y en tu comunidad. Los alimentos que produce tu comunidad también es muy importante que lo completes. Y en la parte inferior, otros alimentos que consumes con frecuencia junto a tu familia, pero que no son de tu comunidad, que no se producen en tu comunidad. Y finalmente los alimentos de tu localidad más consumidos en tu familia. Eso lo vas a completar de acuerdo a tu propia realidad. ¿Qué enfermedades más frecuentes hay en tu familia y en tu comunidad? De repente vives en la zona de la Sierra Central o Sur, ¿verdad?
Hay muchos resfriados, niños con anemia. En fin, las heladas también provocan enfermedades, el clima frío de la sierra en épocas de invierno y sobre todo por las noches. Bueno, entonces esas enfermedades las escribes aquí. Correcto. Dependiendo de dónde vivas. Además, los alimentos que produce tu comunidad. Continuamos con la sierra central y sur. Por ejemplo, la papa. Se consume mucho el chuño. Se produce mucho en tu localidad por las heladas. Y si vives en la costa, de repente en la parte de la costa se produce el arroz de gran forma, en gran cantidad, de acuerdo, reiteramos, a la zona donde vivas. Y además, otros alimentos que consumen con frecuencia tu familia. Esa respuesta la tienes tú, ¿verdad? ¿Bastante comen pollo en la semana? Escribe y sé sincero. El pollo, la carne, el queso. ¿Qué alimentos se consume mucho en tu familia? Solo tú sabes esa respuesta. Y finalmente los alimentos de tu localidad más consumidos en tu familia. Muy bien. De esta manera vas a completar esos cuadros que tú lo vas a responder de acuerdo a tu realidad, a tu comunidad y a tu familia. Son los alimentos más consumidos y su relación con nuestra salud. Y para terminar, hay 2 preguntas por resolver. Primero, según la información obtenida y el análisis realizado, vas a escribir en este cuadro, en tu cuaderno de evidencias, tu opinión. Repetimos, escribe tu opinión, querido niño, querida niña, sobre lo que representa la alimentación en tu vida diaria, en tu familia y en tu comunidad. ¿Qué representa la alimentación en tu vida diaria? Vas a escribir, vas a responder con mucha asertividad. Y en la segunda columna o segunda pregunta vas a escribir la posible relación entre la alimentación y la prevención de las enfermedades. Las más frecuentes identificadas en tu comunidad. ¿Qué relación hay entre la alimentación y la prevención de las enfermedades? ¿Cómo previenen las enfermedades la buena alimentación? Muy bien, allí tienes casi la respuesta. Estas 2 preguntas en este cuadro las vas a responder para que demuestres tu aprendizaje final en esta sesión. En tu cuaderno de evidencias. Estas son las posibles respuestas a estas preguntas finales. Según la información obtenida y el análisis realizado, escribe tu opinión sobre lo que representa la alimentación en tu vida diaria, en tu familia y en tu comunidad. La alimentación representa la forma más efectiva de mantenernos sanos y fuertes. Porque es fundamental la buena alimentación para crecer y prevenir enfermedades y tener a mi familia muy protegida en sus funciones vitales. Primera respuesta. Última pregunta. Escribe la posible relación entre la alimentación y la prevención de las enfermedades más frecuentes identificadas en tu comunidad. Bueno, la relación es simple. Una alimentación saludable fortalece nuestras defensas y organismo para evitar enfermedades de muchos tipos. Mientras que una alimentación con poco contenido nutritivo, es decir, una alimentación no saludable, hace que seamos más indefensos en nuestro organismo y nos exponemos a recibir enfermedades por falta de una buena nutrición. Esa es la relación, queridos estudiantes. Una buena alimentación o una alimentación saludable nos protege más contra las enfermedades. Una mala alimentación, malnutridos, sin embargo, nos protege menos y nos dan las enfermedades con mayor frecuencia. Estamos más indefensos. Esta es la última respuesta y la vas a acomodar, la vas a reflexionar y responder en tu cuaderno de evidencias de acuerdo a tu propio criterio. De acuerdo a estos ejemplos, vas a responder y de acuerdo a la realidad en tu familia y comunidad. De esta manera, hemos dialogado sobre los alimentos que producimos y consumimos. Aprende en casa. Vista Educativa, 5º y 6º grado.